Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. Les doy la bienvenida a este webinario que está dedicado al tema de la economía social y solidaria en las políticas públicas locales para procesos de recuperación inclusivos y sostenibles. Mi nombre es Gianluca Salvatori, soy secretario general de Eurice, es un centro que se encuentra en Italia, que trabaja con la economía social. Este es el tercer foro de LED donde he trabajado y es importante el contexto en el que este encuentro está teniendo lugar, muy diferente del pasado. Nos estamos recuperando de una de las emergencias más graves de las últimas décadas y vemos que ha afectado a casi todos los países al mismo momento. Es una emergencia que comenzó con la pandemia del coronavirus y ha causado una amplia gama de consecuencias económicas y sociales. Una de las verdaderas emergencias globales y locales que tenemos en este momento y de la que todos nos hemos vuelto conscientes en una forma equilibrada. Algunos efectos microscópicos que se ven en los sectores económicos, la falta de trabajo garantizado en muchas áreas, de trabajo formal, de empleo decente, las distintas presiones de los distintos sistemas y la extensión de la precariedad social son una demanda de ayuda para el sector público que necesita generar nuevas conexiones que compensen todos estos males. Nuestro objetivo en este webinario es que podamos analizar este nuevo escenario creado por la pandemia. Tenemos que ocuparnos del rol de la economía social y solidaria en esta recuperación. Tiene un rol importante que cumplir en esta recuperación. Y en nuestros encuentros anteriores, cada vez que nos encontrábamos repetíamos sus grandes virtudes. Las prácticas de economía social y solidaria son capaces de permitirnos tener un acceso más equitativo a oportunidades, a empleo, y puede realmente contribuir a reducir la inequidad, a brindar cohesión social, a promover la proximidad de las soluciones, mejorar y ayudarnos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Este tipo de economía establece un vínculo entre el desarrollo económico local, la satisfacción de las necesidades y la mejora en la vida de las personas dentro del propio entorno en el que se encuentran. Pero la pregunta de hoy es, ¿cómo la pandemia fortalece o, por otro lado, debilita estas características de la economía social y solidaria? De hecho, es cierto que algunos de los típicos elementos de este tipo de economía suelen surgir con más fuerza después de estas crisis, como por ejemplo las cadenas productivas cortas, con la relocalización de parte de los procesos que se habían terciarizado anteriormente, o los canales de distribución de proximidad, los servicios ambientales, o nuevamente también la nueva atención que adquieren los problemas de las personas dentro de una comunidad. Y por otro lado, este entorno marcado por la COVID-19 ha destacado dos necesidades. La primera, la de enfrentar esta emergencia con estrategias y herramientas nacionales. Esto de alguna forma ha achicado nuestro espacio de acción
y en especial el de las comunidades locales. De hecho, en el caso de las campañas de vacunación o de ayudas de contribución económica, se dieron con un papel fundamental para el gobierno central, porque siempre hay una relación entre el poder central y las comunidades locales. La segunda tendencia que surge es la recuperación económica y su dependencia del Estado, de las autoridades públicas. Los gobiernos centrales importan grandes cantidades de dinero para poder lograr revitalizar la economía. En el caso contrario de que en realidad el gobierno tuviera que tratar de no importar estos recursos, ahora es una necesidad como nunca antes había sido en las últimas décadas. Dentro de este marco, las políticas públicas post-COVID, ¿cómo pueden estas políticas incorporar prácticas de la economía social y solidaria? ¿Hay acaso un riesgo de que estas intervenciones públicas prevalezcan por sobre el espacio de actividad de la economía social? Queremos hablar de estas cuestiones con un panel de expertos de muchísima autoridad que vienen del mundo académico y también de distintas organizaciones de cooperación internacional. Este es un panel realmente internacional que les quiero presentar. Desde Italia, Claudia Fiaschi, quien es la portavoz del Foro Nacional del Tercer Sector y tiene varios roles de representación a nivel nacional, pero lo importante es que tiene una gran experiencia en el sector público, tanto a nivel nacional como internacional y en su región. Luego, Eri Trinuriri Adi, de Indonesia, quien tiene una extensa carrera como consultora y activista social. Se ha enfocado en muchas cuestiones comunitarias y de participación social. Es miembro de la Fundación Bina Saudaya y miembro del Consejo de Economía Social Solidaria de Asia. Roberto Iván Escalante Semerena, quien se une a nosotros desde México, ha sido profesor universitario, comprometido con todos los problemas de desarrollo social y pertenece también a la Academia Mexicana de Ciencias. Es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Luego también tenemos a Luis Miguel Jurado Mansilla de España, que ha encabezado muchísimos movimientos desde hace tiempo, comenzando desde el 2008 con distintas organizaciones y empresas desde Andalucía y es parte del sindicato también de representación de COSETA. Desde Quebec se une a nosotros Isabel Gilbert, directora de la Corporación de Desarrollo Económico Comunitario, quien tiene muchísima experiencia en la esfera pública y es asesora y consultora para distintos ministerios. Ella es ahora la directora del CDS y se encuentra también es parte de la Junta de Comunicaciones y Estudios Económicos Internacionales. Luego también Fabián Javier Carque es el director de la Agencia de Desarrollo de la provincia de San Juan. También tuvo un papel muy importante en proyectos del PNUD para el desarrollo dentro de la provincia y, como les digo, dentro de este es uno de los actores creadores de políticas con los que contamos en este panel.
En la siguiente hora y media vamos a poder disfrutar de sus discursos. Vamos a partir de 2 preguntas, una con un escenario más general y la otra apuntando a la experiencia específica de cada uno de estos panelistas. Cada uno va a tener 5 minutos y teniendo en cuenta el tiempo disponible, el público va a poder utilizar la herramienta del chat para hacer preguntas que podemos responder si quedaran luego algunos minutos libres. Comencemos con la primera pregunta. Considerando el escenario post-COVID-19, vamos a tener en cuenta a las autoridades públicas en el centro del escenario. Un escenario que nos propone nuevamente y se propone como un actor clave de la recuperación. El rol de la economía social y solidaria fue muy importante en este aspecto. ¿Cómo creen que la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y los protagonistas de la economía social y solidaria se relacionan en este escenario? ¿Creen que esta relación contribuye al fortalecimiento o al debilitamiento de ciertas conductas? ¿Y cómo esto podría suceder también? Comencemos entonces con la primera ronda y le doy entonces la palabra a Claudia. Muchas gracias a todos por la invitación. Disculpen mi francés. Según los datos después de COVID que brinda el Instituto Nacional de Estadísticas italiano, en los últimos 10 años, la economía social es el único sector que tuvo crecimiento, tanto como en organización como en trabajadores. No solamente demostró un desarrollo económico y social, y también tuvo un papel activo en la reducción de las desigualdades entre las personas, las actividades de interés general. Esto es un ejemplo evidente, y en la reducción de las desigualdades entre distintos sectores. Y esto en los territorios más frágiles. La economía social tuvo allí sus mejores resultados. Con la pandemia, distintos sectores italianos tuvieron problemas, pero en esta situación de emergencia se dio este modelo, y esto demostró que sin las redes de distintos sectores italianos, una parte del COVID fue muy devastador, especialmente para las personas más frágiles, y la pandemia lo fragilizó aún más. La pandemia también puso en evidencia que la elección del modelo de desarrollo sostenible en el plano social y ambiental ya no puede ser dejado de lado. La ESS puede promover este modelo de desarrollo inclusivo, capaz de reducir las desigualdades entre las personas y los territorios. Un modelo centrado en las personas, donde la economía está al servicio de los ciudadanos y apunta a la equidad y a la cohesión social, y apunta a la inversión en digitalización, a la capacitación de ciudadanos y teniendo en cuenta la dimensión global del desarrollo. Por eso sabemos que esto está destinado a aumentar, que este crecimiento será aún mayor si la capacidad institucional del sector público aumenta. El sector público no son competidores, lo privado y lo público, para el bienestar de las personas. Entonces, es fundamental ponerlo en el centro y equipar las instituciones en las capacidades políticas y administrativas en distintas medidas. Nuestra característica propia
del sector italiano es que la emergencia hizo mucho más evidente la capacidad para construir alianzas con distintos temas del territorio, poder público, en empresas privadas y públicas para llevar a la transformación y la cohesión a la población. Cuando distintas personas trabajan juntos es mucho mejor para mejorar el impacto de la pandemia, y esto da una gran eficacia y todas las contribuciones pueden converger hacia un objetivo común. Con la reforma de estos sectores, basados en compartir poderes entre los organismos estatales y privados, saber qué recursos hay que usar, así pasamos a ver con qué organismos hay que trabajar. Esto reconoció no como un simple proveedor de productos, sino como un actor de primer plan capaz de llevar un cambio con la promoción de las relaciones, con la participación activa en las comunidades. Se trata de un enfoque inédito, no solo de visión. Para poner en marcha esto, una gobernanza participativa, o como lo dice constitucional, hay que hacer una administración compartida. Son los instrumentos claves de esta administración compartida. Pienso también trabajar en los recursos futuros para reorientarlos en los verdaderos problemas de las personas. Y constituye un verdadero entendimiento para identificar las necesidades, para crearlos y para tener respuestas sociales eficaces. Las instituciones y los distintos sectores. Esto es necesario ahora con la puesta en marcha del Plan Nacional de Relanzamiento. Además, es necesario invertir en la economía social con un plan nacional estructurado a largo plazo para crear comunidades que puedan producir y poner a disposición de los bienes comunes. Estimamos que es necesario reforzar el Plan Nacional de la Economía Social para consolidar la economía social italiana y europea, más fuerte, más apta para la innovación social y de la inclusión social. Merci Claudia, merci pour ton intervention. Donc, des éléments d'intérêt, une croissance continuelle de l'économie sociale en Italie pendant les derniers ans et un apport important institutionnel du côté du gouvernement par une réforme qui a donné un cadre plus clair sur le point de vue de la législation et la nécessité, tu as parlé d'une alliance de ces deux sujets en termes de... Necesidad de hablar. Son indicaciones importantes sobre la situación que en Italia pasamos. Eri Trinuriniadi from Indonesia. Let's talk from your point of view on this first. Hablemos sobre su punto de vista entre las autoridades y el sector en su país. Por favor, le damos la palabra. Muchas gracias. En mi presentación hablaré no solo de mi área, sino también de Malasia, Filipinas, porque también represento a la Junta. Desde aquí, desde Indonesia, realmente no tenemos datos exactos de cómo fue la situación después del COVID. Pero
Los datos nacionales que tenemos para gestionar esta microcrisis y los conjuntos de datos nos están diciendo que las distintas microempresas han sido realmente impactadas de una forma muy cercana por la pandemia, pero no sabemos exactamente cuánto es el porcentaje en que se ha afectado por este impacto. Es muy difícil desde Asia a veces identificar, categorizar las distintas cooperativas y empresas sociales. Sobre todo cuando hablamos de distintos tipos de negocios. Es algo que es muy difícil de analizar y lograr realmente poder observar el efecto en las distintas empresas y cooperativas, en el área también de la pandemia. Pero desde mi conocimiento voy a intentar poder decirles también cómo las personas y sobre todo las mujeres más pobres que se basan en economías de microfinanzas tienen distintas dificultades y que deben tener por delante todavía y que todavía tienen que enfrentar. Desde distintos roles del gobierno se ha intentado poder brindar soluciones a las empresas sociales y comunitarias. Se nos presentan dos opciones, dos objetivos para orientar estas misiones sociales. Así es como hemos estado enfocándonos sobre los negocios. Entonces creo que hay un potencial para crecer utilizando los beneficios de la economía social y solidaria en Asia, porque podemos ver que durante la pandemia el rol de la sociedad civil es muy necesario y también que la economía solidaria es muy importante no solo a nivel local, sino a nivel de distrito y de provincias. El rol de la sociedad civil en este sentido debe ayudarnos a identificar las prioridades, el alcance del impacto y a promover también un mejor sistema sanitario. Así que podemos ver que en realidad la demanda por una muy buena economía social es importante. Como ustedes saben, las organizaciones de economía social y solidaria están utilizando capital para distintos financiamientos como su recurso. Y desde una responsabilidad y gobernanza responsable sobre todo, estos recursos que podemos utilizar son claves para la democratización y los procesos de tomas de decisiones. Entonces, si yo también puedo decir que la economía social y solidaria y las empresas basadas en este tipo de economía tienen potencial para crecer, porque no solo dependen de capital financiero, sino que también dependen del capital social en el que basen sus actividades. Pero nuevamente esta es mi experiencia, también depende de cómo el gobierno logra incentivar, atraiga ayudas para poder asistir a estas empresas sociales, porque no sabemos cuánto más va a durar esta pandemia. Y tampoco contamos con grandes datos nacionales, solo sabemos que tenemos por lo menos un 40% de este tipo de comunidades y empresas comunitarias que vienen en descenso en cuanto a la economía. En nivel de los barrios estamos ayudando y las personas dentro de la comunidad han logrado ayudarse entre sí. Por ejemplo, en el gobierno de Borgor se ha construido un jardín comunitario y un mercado local que también ha explotado el sector del turismo.
Así que es un ejemplo de cómo esta política social y estos programas nos han ayudado a crear distintos empleos y actividades que impulsaran la dinámica de la economía social y solidaria. Esto ha ayudado a que la ciudad continúe creciendo, brindado efectividad en cómo podemos brindar oportunidades laborales para las personas. Y en el caso de India y otros lugares de Asia, con la inspiración también del movimiento en nombre de Gandhi, hemos podido enfocarnos en los sectores más débiles de la sociedad. Se han desarrollado también muchísimas empresas comunitarias que se dedican al sector de la ganadería, agrícola y otros sectores. Muchos de estos negocios han tenido que cerrar, pero otros han mantenido con éxito su actividad y su efecto en otras empresas comunitarias y empresas del área. Estos han sido los sectores más resilientes durante este desastre. Es necesario que entendamos que el gobierno en el escenario post-COVID no puede trabajar solo. Es necesario que todos aprendamos que la resiliencia de las comunidades es cada vez más importante. Y todo esto es clave para resolver los problemas de la pandemia, pero también lo que puede pasar con otros desastres naturales impulsados por el cambio climático y el resto de nuestros problemas sociales. ¿Qué pueden hacer los departamentos? ¿Qué políticas pueden implementar para ayudar en este tipo de economía social? Desde la planificación, impulsar la transparencia. Creo que en este punto las organizaciones de economía social y solidaria tienen un rol muy importante para impulsar el capital social y ser verdaderos socios del gobierno para poder ayudar y también ayudar a los más pobres y necesitados. Este tipo de organizaciones y empresas pueden ayudarnos y podemos ayudarlos nosotras, generando mejores. Disculpa, nos queda poco tiempo. ¿Podrías acercarte más a tu conclusión? ¿Podrías tal vez dividir tu presentación y responder la segunda pregunta también? Bueno, entonces estamos bien, eso sería todo. Disculpa que te haya interrumpido. Fue muy interesante escuchar también sobre tantos distintos países. Por supuesto que ustedes hablan en Asia y hay muchísimos países porque la región es enorme. Pero cómo se puede ver la forma en cómo se puede apoyar a la sociedad civil es muy interesante. Y me gustaría desarrollar con usted un poco más sobre esta interacción con las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. ¿Cómo se puede activar una respuesta del gobierno? Muchas gracias. Ahora tenemos con nosotros a Roberto Escalante de México. ¿Estás aquí en línea, Roberto? ¿Te puedo dar la palabra? Por supuesto, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Perfecto, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Estoy desde la Ciudad de México. Pido una disculpa por mi incorporación tardía a la sesión. Fue un asunto de cálculo, de mal cálculo por los distintos usos y horarios, pero bueno, aquí estoy. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, yo creo que en América Latina y el Caribe, que es la región tal vez que conozco un poco más, encontramos diferentes respuestas en la relación entre lo público
y lo social. Durante la pandemia, los estados nacionales han tomado en sus manos las cuestiones principales, y yo creo que no había otra alternativa, dada la magnitud de los asuntos que había que atender, sanitarios, económicos, sociales. Y entonces han tomado una preeminencia absoluta o muy grande sobre el sector social. Y han, en cierto sentido, abandonado por conciencia al sector social. Por ejemplo, en mi país, el presidente de la República no confía en la sociedad civil. Él argumenta que la sociedad civil las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones que se han formado para hacer negocios, cosa que tal vez incluso en algunos casos esto sea verdad. El sector social a veces no es tan social como se piensa, sino que se convierte en una manera de vida de aquellos que están involucrados. Pero al mismo tiempo, lo que ha acontecido con esta preeminencia del sector social, pero ante la caída de la economía, es que la sociedad civil se ha tenido que organizar por sí misma o con recursos muy pequeños para sobrevivir, simplemente para sobrevivir. Es sabido por todos nosotros que las economías cayeron, el producto de estos países cayeron de manera muy fuerte, y los gobiernos dejaron de tener recursos para apoyar a los sectores sociales. Y entonces lo que ha acontecido es que algo que ya acontecía antes, que ya pasaba antes, que era que el sector informal o el sector social de la economía eran un sector, particularmente el sector informal, el sector más importante de la economía, por ejemplo, en la creación de empleos, en la aportación incluso al producto bruto, pero sobre todo en la parte de creación de empleos. El sector social o el sector informal de la economía era el sector, o sigue siendo el sector que más ha aprovechado. Y ahora esto es muy importante. Países como México, países como Brasil, países como Paraguay, en el Caribe, el apoyo que durante la pandemia los gobiernos le han dado a los sectores sociales ha sido muy pobre, ha sido realmente, los han dejado a su suerte, y estos han tenido que sobrevivir de una manera muy importante. Yo creo efectivamente que el sector social y solidario de la economía puede aportar, y hay experiencias muy exitosas en Brasil, en Costa Rica, en México en menor medida, en la Argentina, en donde las organizaciones sociales le prestan un servicio a la sociedad de manera muy importante, particularmente en una región del mundo que desde los años 50 del siglo pasado ha sido una región extremadamente desigual en términos económicos y sociales. Entonces, el sector social es un sector que puede y debe de servir. No estoy muy seguro, creo que hay que mencionar esto, particularmente por la orientación política y ideológica de ciertos gobiernos muy conservadores que hoy existen en la región, que crean en que el sector social y solidario sea la clave del mayor bienestar de la sociedad, a pesar
de que efectivamente, como las oradoras anteriores han dicho, estas pueden darle un apoyo al desarrollo de la economía de manera muy importante. Entonces, hay una contradicción entre preeminencia del sector público, no creencia en la efectividad de la economía social y un abandono en términos económicos, porque las organizaciones sociales necesitan de políticas públicas, de financiamiento, de regulación, de autonomía que los gobiernos deben implantar o deben de auspiciar, pero esto no ocurre o ocurre de manera muy irregular. Jair Bolsonaro no cree absolutamente en el sector, en el sector social. Para él, todos los problemas son los problemas de los individuos. Y esto es una cosa diferente. El problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de los problemas alimentarios que vive la población, no son problemas de Roberto Escalante o de Giancarlo o de Gianluca o de los individuos. Son problemas sociales que tienen que ver con una estructura económica, social y política que sustenta toda esta desigualdad. Ciertamente, y con esto cierro mi participación en esta primera pregunta. Hay que apoyar, el sector social y solidario de la economía es un sector no solamente justo, no solamente solidario, es absolutamente necesario en las condiciones en las que vive la mayoría de la población en América Latina y el Caribe. No es lo mismo la economía social en Europa que es lo que es la economía social en América Latina y el Caribe o en África o incluso en algunos países de Asia. Son realidades completamente diferentes y requieren, por lo tanto, de políticas distintas y orientaciones sociales de los gobiernos que desafortunadamente, como decía, hoy día no tenemos en estos casos en América Latina y el Caribe. Entonces, es una situación difícil, ¿no? Que no va a mejorar con la pandemia. Al contrario, yo creo que el desastre que ha dejado la pandemia, no solo en términos de los muertos que hemos tenido, que son cientos de miles, particularmente los impactos sociales y económicos, esos son tremendos y no hay recursos, ni el gobierno va a aportar a los recursos a la sociedad civil para recuperar esta situación. Es realmente Gracias. Gracias, Roberto. Muy claro, es una fotografía muy clara de la realidad de tu continente, subcontinente, de la realidad de América Latina y Caribe. Claramente es una dinámica diferente de Europa, como tú has dicho, porque es el reflejo de una falta de confianza en la sociedad civil. En Europa, bueno, tenemos la sociedad civil que es un actor de la política pública, que tiene que ganar su espacio, pero está reconocido como un actor, como un actor del diálogo social. Me parece de tus palabras que en América Latina esta autoorganización de la sociedad en términos de sobrevivencia no tiene ninguna relación con la dinámica política institucional. Esto es un hecho que hace muy diferente en Europa por rapport a tu país. Bueno, pues seguimos con Luis Miguel Jurado Mansilla de España. Let's go to Spain now. Luis Miguel, can you take the floor? Thank you. ¿Puedes tomar la palabra?
Pues gracias por la invitación. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar en el que estemos. Y un saludo afectuoso desde el sur de España, desde Andalucía. Gianluca planteaba cómo evolucionaría, ¿no?, en los próximos años esta relación entre las organizaciones civiles y el sector público, ¿no? Si vuelve a tener un protagonismo. El compañero Roberto Escalante daba una visión, pues, de Latinoamérica. Yo voy a intentar dar un poco una visión más europea, como presidente de la Confederación de Cooperativas de Trabajo de España y de Andalucía, pero me ha parecido muy interesante las palabras de Roberto. Yo empezaría preguntando si realmente va a volver a tener ese protagonismo al sector público que deseamos todos y todas, ¿no? Que creo que esa pérdida de protagonismo del sector público es causa de muchos de los males actuales, ¿no?, que tenemos en el presente. Con respecto a la evolución o la relación entre las organizaciones civiles y el sector público, la respuesta, insisto, siempre y cuando ese protagonismo público vaya a más, y entiendo que en eso no sé si en Europa, creo que posiblemente la pandemia y la época pospandémica ayude a que tenga más protagonismo el sector público. Entiendo que en Latinoamérica hay otra realidad. La evolución, como digo, tiene que ser avanzar hacia una estrategia conjunta entre el sector público y las organizaciones de economía social o las organizaciones sociales, ¿no? Una estrategia coherente y pensando siempre en el largo plazo. Una estrategia de colaboración y de relación interesada entre ambas partes, ¿no? Entiendo que no hay otro camino y que debe existir una simbiosis entre ambas partes, ya que las organizaciones sociales somos las que tenemos los pies puestos en el suelo, ¿no? Conocemos la realidad, llegamos a lugares donde la administración pública nunca va a llegar. Además, tenemos una gran capacidad de resiliencia, de adaptación, de flexibilidad que la administración pública nunca podrá tener. Además, en términos económicos, costamos muy poco, somos muy eficientes, ¿no? Y el impacto que tenemos es muy, muy alto. Por parte de las organizaciones sociales también dependemos en gran parte de la administración pública. Necesitamos sus recursos, necesitamos su infraestructura, sus recursos financieros para cubrir esos objetivos, ¿no?, que deben de coincidir y ser coherentes con las políticas públicas. Además, necesitamos una cobertura legislativa, que bueno, que en Europa y en mi país tenemos, pero siempre tenemos que avanzar en esa cobertura legislativa y, por supuesto, ser palanca de nuestro modelo. Con respecto a si va a crecer o reducirse, yo creo que va a depender del tipo de sociedad que queramos en el futuro, ¿no?, y de los límites que le pongamos también a este modelo económico que tenemos ahora mismo, que es devorador, fiable, ¿no?, que es concentrado desde el punto de vista económico. Y que no tengo tan claro si los procesos cíclicos que hemos tenido antaño seguirán en el futuro. Es posible también que estemos en un momento de inflexión y la pandemia haya ayudado, de agotamiento de un modelo muy concentrado, aunque ya sabemos que el capitalismo tiene gran capacidad también de adaptación, ¿no? Yo estoy convencido que necesitamos un modelo de desarrollo social, económico y ambiental centrado en las personas y en su entorno. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un modelo de economía social y fundamentalmente cooperativo, un modelo más redistributivo, más inclusivo con los colectivos más vulnerables y apostando por una realidad de igualdad entre hombres y mujeres que no siempre conseguimos, ¿no? En definitiva, reforzar un modelo sostenible donde, insisto, la economía social tiene un papel fundamental. No hay otro camino que el incremento del espacio de la economía social. Todo lo que sea ir en contra de la economía social será ir a lugares, desde mi punto de vista, no deseados, ¿no? Y es verdad que, sobre todo en Europa, a nivel mundial también, hay una apuesta de organismos nacionales, internacionales, regionales, que pueden ayudarnos, ¿no? Pueden ser buena percha para plantear nuestras propuestas. Y somos las organizaciones sociales muy expertos, somos muy buenos en llevar eso a lo concreto, al territorio, ¿no? Y sin duda los ODS pueden ser un buen instrumento orientador, ¿no?, de alguna manera. Insisto que hay organismos como la ONU, la OIT, incluso la Comisión Europea,
En Europa, en el Parlamento, hay un intergrupo de economía social. En la Constitución española, el artículo 129, se obliga a los poderes públicos a promover las cooperativas, ¿no? Incluso tenemos una vicepresidenta, la primera del Gobierno de España, que es ministra de Trabajo y Economía Social. Por lo tanto, entiendo que, insisto, hay argumentos jurídicos, hay apuestas potentes para que podamos llevar esto a buen puerto. Pero, insisto, para llevar esto a lo concreto, al territorio, necesitamos siempre las organizaciones sociales. Y voy terminando con este primer punto sobre qué políticas públicas entiendo yo que hay que tener de apoyo a la economía social, ¿no? Si queremos tener un futuro más esperanzador, si queremos tener un futuro más equilibrado, entiendo que el protagonismo público es importante y la apuesta por la economía social fundamental. Las políticas deberían evolucionar con inteligencia, pensando siempre en el largo plazo, dando coherencia a las políticas y a sus medios y focalizando las especificidades del territorio, ¿no? Dando protagonismo también a nosotros como organizaciones que implicamos después en el territorio en ese diseño de las políticas. Y además creo que la administración pública, los poderes públicos tienen que facilitar entornos jurídicos que faciliten el desarrollo de los modelos de economía social. Y aquí toma especial relevancia las leyes que regulan la contratación pública y que pueden o deben, sin duda, incluir todo lo que tiene que ver con las cláusulas sociales y reserva de mercado. Y yo, si queréis, me quedo aquí y después seguimos hablando del segundo bloque. Sí, gracias. Gracias, Luis Miguel, y gracias para recordar que, bueno, en nuestros países europeos hay políticas públicas de apoyo a la economía social porque hay organizaciones de economía social muy estructuradas que piden estas políticas. Entonces, es un diálogo pero no es natural, es el efecto de una acción que moviliza energías. Y vamos ahora on passe maintenant à Isabelle du Québec, donc on croise l'Atlantique. Isabelle, c'est à toi. Es tu turno, Isabel. Merci de l'invitation. Alors, je partage totalement l'analyse qui a été faite précédemment par mes collègues sur le fait que l'économie sociale et solidaire est appelée à prendre une place encore plus importante et qu'elle porte en soi des valeurs et un modèle de développement qui est beaucoup plus pérenne, plus durable et plus pertinent pour l'avenir. Au Canada, au Québec, le rôle des organisations communautaires et des entreprises d'économie sociale est reconnu. Nous avons des politiques publiques qui accordent une importance très grande au filet de sécurité sociale et on en a bénéficié largement au cours de la dernière année et des derniers mois dans le contexte de crise dans laquelle on se trouve. Cependant, sin embargo, el valor social de la acción de comunidad y de las empresas cooperativas y reconocidas es diferente de la parte económica, que es poco reconocida. Es reconocida solo en palabras por el gobierno. Creo que si queremos crecer el crecimiento del sector de la economía social, que eso se materialice, las administraciones públicas van a tener que ajustar sus políticas y sus estrategias para facilitar el crecimiento, la multiplicación de empresas y que acepten de alguna forma cambiar el paradigma y dirigir las sumas importantes de dinero faraónicas que van a ser destinadas a la balanza económica hacia sectores que no tienen la costumbre, que no apoyan generalmente, y para empresas, ni a las empresas de economía social, ni a las empresas colectivas. Hablo de esto porque decimos en Quebec echar lo natural y viene el galope. Como en muchos países occidentales, las políticas económicas de nuestros gobiernos han sido orientadas esencialmente al crecimiento de lo que han llamado de los sectores motorizadores de la economía, es decir, las exportaciones. Por ejemplo, evidentemente, los gobiernos consideraron como adquirido
La inteligencia artificial, la robótica, la inteligencia artificial, la robótica. Y el crecimiento se encontró en ese sector. Los otros sectores lo seguían. Se encuentran en esos sectores muy pocas empresas comunitarias. Se da importancia a los sectores destinados al mercado de exportación, siendo que 90% en muchos países son empresas que han sido obligadas en los últimos 30 años a otras estrategias de desarrollo económico y que corren el riesgo de ser obligadas en el equilibrio de políticas económicas. La riqueza creada en el sector motor en términos de salarios, de volumen, de impuestos y generaba suficiente para el sector de los bienes consumo, para los servicios a las personas, que había suficiente demanda para garantizar una calidad de vida suficiente y razonable para la población de Quebec. Es una lógica política. Las empresas de otro sector que responden a otro tipo de elementos de la sociedad debían ser sostenidos por políticas económicas del Estado. Es necesario que esto sea cumplido por una producción y se dejaba y aquí llegó esta conocida pandemia en sectores de punta que momentáneamente fueron poco afectados. En Canadá, en Quebec, estas industrias encontraron su velocidad y aumentaron sus actividades. Esta economía, entonces, seguía a pleno régimen, mientras que nosotros estábamos encerrados en nuestras casas, mirando Netflix, pidiendo productos en Amazon, hablando con nuestros amigos en Facebook y dándonos cuenta que la vida y la felicidad no era eso. Durante esta economía continuaba. Nuestros artistas nos producían, las personas de cierta edad no podían acceder a lo que necesitaban, no había más centros de entretenimiento, los comercios locales no podían vender sus productos ni sus servicios, las empresas de economía social estaban muy mal. Entonces, mientras que esta economía seguía, los barrios estaban vacíos, las relaciones humanas estaban apagadas, los problemas sociales explotaban. Y nuestros gobiernos hoy, hay que ver su PBI, que aumenta, el desempleo seguía disminuyendo. Acá estamos a 5 o 6% de desempleo en la ciudad de Quebec. Incluso, y estamos en plena pandemia. Si queremos que la economía social, que la economía local, que la economía de proximidad ocupe su lugar en el futuro, tiene que encontrar un buen lugar para el relanzamiento, para que nuestras sociedades vivan con las comunidades que sigan siendo dinámicas, solidarias. Entonces los gobiernos van a tener que cambiar de paradigma y quiero, al salir de esta pandemia, vamos a asistir a un reequilibrio de las prioridades y que las estrategias de relanzamiento de los gobiernos nacionales, regionales, locales estén orientadas para sostener a la vez los sectores de punta, pero también las empresas de economía social, los organismos comunitarios, los pequeños comercios de proximidad que procuren empleo a mucha gente aquí y que también puedan sostener las exportaciones de productos de producción local destinados a mercados de proximidad, en alimentación,
que también van a valorizar e invertir en la formación de informáticos, ingenieros en microbiología, pero también enfermeras, cocineros, artistas, trabajadores sociales, agricultores. Los actores de la economía social en Quebec tienen mucha experiencia en este tema. También pueden ser asociados de primer plano con el gobierno para relanzar la economía. El poder público en Quebec se apoyó mucho en los actores de la economía social para responder a las necesidades. Están más conscientes que nunca del potencial de la economía social, pero no estoy convencida, lo veremos después, pero que esta nueva conciencia siga siendo importante, y esto es para que las organizaciones no sean tenidas en cuenta como poco útiles en periodos de crecimiento que necesariamente van a seguir a esta pandemia. Ese es un poco el punto que quería aportar sin repetir lo que ha sido dicho antes. Esto es en Quebec nuestra prioridad, que tiene que sentirse, hay que sacar conclusiones y lecciones de esta crisis. Y hay que relanzar para hacer más sólido este plan social. Y sobre esto, la economía social está presente para responder a estas necesidades. Muchas gracias. Gracias, Isabel, porque aportaste un punto de vista diferente de un país que no fue tan afectado por la crisis como el nuestro, pero que, sin embargo, necesita que las personas, ese reequilibrio de las prioridades frente a una situación de las cosas que no reconocen la función de los sectores motores de la economía social, mientras que finalmente en otro discurso dice que es un sector motor que está a la misma altura que los otros. Sin embargo, si no, su objetivo no es la exportación, que tiene mucha importancia a nivel de desarrollo local y sobre el cual se podría pensar como un punto de reequilibrio del país. Ahora el primer turno. Hemos excedido un poco el tiempo. Debemos ser un poco más breves en la próxima parte. Los invito a que hablen solamente y den respuestas de 2 o 3 minutos. En la segunda parte hablaremos sobre la relación con las organizaciones públicas y el rol que juegan, el papel que desempeñan. Sabemos que se centran en lo que se necesita por parte de las organizaciones frente a nuestra nueva experiencia con la finalidad de obtener un crecimiento. ¿Realmente están equipadas las organizaciones o requieren un esfuerzo de organización en cuanto a inversiones, modelos de operación? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que deben abordarse mediante la organización? Esta es la segunda pregunta. Por favor, no veo ninguna pregunta en el chat, excepto por una pregunta de Indonesia y de los países de Asia, y esto es para Eri. Están preguntando sobre los datos estadísticos, sobre las organizaciones con fondos de... Si podrías responder esto durante tu intervención. Comencemos ahora con Claudia. Te damos la palabra. Por favor, 2 o 3 minutos para responder esto. Gracias. Claudia, Cometí un error, Claudia. Hay una intervención adicional.
de Miguel. Perdón, es tu turno, Miguel. Me equivoqué. Es tu turno, Miguel. Muchas gracias, Gianluca. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer y un poco comentar de dónde les estoy dando esta breve impresión de lo que considero yo sobre las economías sociales. Yo formo parte o vivo en la provincia de San Juan, que forma parte de las 24 provincias que forman parte de la República Argentina, y el gobierno de la provincia de San Juan le tocó una cuestión bastante complicada, como a todos los demás, con respecto a cómo encarar la pandemia, desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también económico, social y logístico. Desde la provincia de San Juan lo que se convocó, y pensando no solamente en el corto, sino también en el mediano y a largo plazo, se convocó a todos los sectores que formaban parte de la economía de la provincia de San Juan, en donde la idea fue hacer lo que se denominó el Acuerdo San Juan. El Acuerdo de San Juan implicó sentar a más de 70 actores de todos los sectores de la provincia, sector económico, sector social, sector industrial, sector sindical, y especialmente a los sectores de la economía social, a poder debatir y generar un desarrollo político que permitiera poder hacer frente de la mejor manera posible a la pandemia y algo más importante, a la pospandemia. Trabajando en consonancia con eso, lo que logramos es poder generar un conjunto de 16 propuestas en donde todo el sector o toda la provincia de San Juan, representados en todos estos sectores, pudieron hacer su aporte y con más razón sentirse identificados en la forma de cómo se iba a encarar esta nueva etapa. Es muy importante destacar que eso es lo que permitió esa consolidación de toda la amalgama social, permitió poder generar nuevas herramientas. Estas nuevas herramientas, que ya sea trabajando en forma coordinada con el sector privado, permitieron poder hacer frente de la mejor manera posible a lo que nosotros denominamos la pospandemia. En conclusión, ¿qué es lo que logramos? Logramos poder incorporar a sectores de la economía social que muchas veces antes se complicaba poder visibilizarlos. Entonces, de esta forma se pudo amalgamar y generar lazos entre los sectores PYME, o sea, lo que era pequeña y mediana industria, como así también a los sectores más relegados y más afectados por la pandemia. Se desarrollaron varios programas, por ejemplo, un programa San Juan Trabaja, en donde, por ejemplo, estos sectores de la economía social que muchas veces rayaban a la informalidad, pudimos lograr que se fueran incorporando a la formalidad y también poder prestar servicios, ¿cierto?, a los sectores PYME de la provincia. Como así también lo que se logró incorporar a mucha mano de obra desocupada, obviamente que se generó por el tema de la cuarentena y de la pandemia, a sectores que muchas veces que empezaron a demandar más mano de obra. Simultáneamente, lo que hizo la provincia fue suscribir un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en donde lo que se hizo fue poner en valor el concepto del triple impacto. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente una empresa o una pyme tiene que ver su cuestión económica, sino también la cuestión social y la cuestión ambiental debe ser fundamental. Y esto se lanzó en el mes de agosto. La verdad que fue una cuestión muy interesante para la provincia de San Juan, porque lo que ha generado es que el sector empresario, ¿cierto?, haya empezado a reiniciar sus actividades con una visión un poco más amplia del desarrollo de una economía en una provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que permitió fue que no solamente estemos viendo a una inversión o el desarrollo de alguna actividad o el reinicio de alguna actividad solamente por la cuestión del lucro, sino también cómo podemos aportar para que el desarrollo social
de esa actividad sea importante y sea beneficioso para la provincia. Me parece, y tomando en cuenta el tiempo que me planteaba, me parece que es muy importante que el desarrollo de cualquier política de Estado post pandemia, y si queremos generar también o ser un poco mejores después de esta pandemia, sea sumamente tomada en cuenta la articulación pública-privada. La articulación pública-privada en donde el Estado, participando, como recién les decía, en este programa y convocando a todos los sectores, pueda, ¿cierto?, no solamente escuchar, sino también articular políticas que permitan el desarrollo integral, considerando al ser humano como una persona y enarbolando la bandera del cuidado del medio ambiente. En la provincia se ha tratado y se está tratando de trabajar, como les decía, en el corto plazo, con este tipo de políticas, en el mediano plazo, pensando cómo vamos a impulsar este concepto de triple impacto, y en el largo plazo, con un programa muy ambicioso en donde proyectamos a la provincia de San Juan para los próximos 10 a 15 años. Entonces, me parece, vuelvo a repetir, que la articulación, la planificación es el eje fundamental del desarrollo, tomando en cuenta la mejor forma de que podamos transcurrir esta pospandemia, pero además, vuelvo a repetir, el desarrollo debe venir por el lado de la articulación pública-privada. Gracias, Miguel. Muy claro. Tema de la articulación público-privada ha atravesado todas las intervenciones de este primer bloque. Y ahora pasamos al segundo bloque de preguntas. Claudia, the floor is yours. So the answer on the reaction of organizations. L'urgence, d'une part, à société de décision et inédite, et de l'autre, à SHNP, et des problèmes sociaux présents dans notre société depuis des années. Elle n'a plus une urgence sociale sans précédent depuis l'après-guerre. Inégalité, la desigualdad económica, la fragilidad creciente en Italia. Les limites et les points critiques de notre système de protection sociale sont devenus évidents. Ici, que la conscience que les problèmes aujourd'hui, c'est la justice sociale. Notre capacité en tant que pays à construire de façon équitable et universelle. Et c'est là précisément le grand souci, car lorsqu'un système social devient unique et que la cohésion sociale s'affaiblit, le risque de conflit social augmente. Le tiers secteur a réagi de manière très créative. De una forma muy activa por modificarla estructuralmente de las formas tradicionales y introduce fuertes innovaciones, tecnología, economía solidaria. Fue lo que fue experimentado durante esos meses de pandemia por ese sector. Las regiones, con el mundo de las empresas del norte y las comunidades locales. Las regiones van a volverse públicas, se van a transformar en un nuevo modo de trabajo. El modo reside en la creación de una red de alianzas entre instituciones público y privado en la comunidad. Buscamos soluciones institucionales con colaboraciones con ese sector, y es la estrategia que caña de economía social, y calculamos que es necesario la protección social, las redes, utilizar entre otros para mejorar el impacto social en las personas de la comunidad, facilitando la interconexión y evitando, y muchas veces, ver nuevas formas de protección social, nuevas formas de trabajo que implican las nuevas generaciones, pero también los trabajadores actuales que perdieron su trabajo. Asociar al mundo del asociacionismo, de la promoción social, para ayudar
sus interacciones a realizar su obra, que consiste en establecer relaciones de confianza y de comunidad, de comunicación en la comunidad, crear medidas de soporte, de desarrollo orientados a la empresa, a su patrimonialización, su capacidad de construir innovaciones, forman parte de la intervención, apoyar la innovación tecnológica en ese sector. Las inversiones para establecer buenas relaciones entre las comunidades, las instituciones públicas, las instituciones privadas, inclusive el mundo de las empresas y de las finanzas, y organizar el modo de existencia público-privado y las inversiones a las personas vulnerables, consideradas como las políticas de inversiones de servicios de domicilio, la reorganización de la residencia. Es importante darle importancia a proyectos importantes de gastos para cumplir los objetivos, las cuentas administrativas y reforzar el rol de las comunidades sociales en respuesta a las políticas activas para un número creciente de personas en situación de fragilidad. Esto exige del mundo del trabajo las personas que no han podido volver a su trabajo después de la pandemia. La economía social de ese sector va a mostrar mejoras en términos de resiliencia, no solamente por la inclusión de las personas vulnerables, pero también para lo que se produce por las comunidades tradicionales. Claudia, sorry to ask you to be shorter, but we have interpreters that will have to leave at 45. So maximum 4 minutes. Eddie, it's your turn. Es tu turno, Eddie. Primero me gustaría responder las preguntas desde el chat sobre los datos de las organizaciones en Asia. Actualmente, la política de los países en Asia es diferente desde la solidaridad. But to my observation, the most advanced one, the country with the policy framework in organizing and promoting the SSE. En la organización y en la promoción. So they have already certificated, they give the certificated and accredited to the social enterprises there. So I give you the case from Indonesia. We don't have any data on the SSE enterprises, but we cannot say as well that only the cooperative as an actor of the SSE. No puedo ser muy explícita en cuanto al nivel de las cooperativas, por lo cual no tenemos datos muy específicos, pero en general el gobierno de Indonesia, en cuanto a las cooperativas y las microempresas, tiene pocos datos y de cómo también fueron afectados por la pandemia. Otra pregunta era cómo mejorar las medidas de la economía social y solidaria en cuanto a distintas medidas de transporte. En esto el gobierno tiene un papel central. Y la práctica, la mejor que puedo sugerir, que puede ser llevar a cabo por el gobierno local, es lograr comunicar los distintos actores locales en distintas cadenas, en territorios locales también. Cómo poder también conectar los parques urbanos y distintas actividades de ecoturismo. Entonces, también brindar estos beneficios locales a los distintos beneficios que se puede brindar a distintas provincias. Otro enfoque también es el potencial de transformación que tiene la misma sociedad.
Entonces, entre las redes que se pueden crear entre los distintos sectores de la economía social y solidaria, se puede mencionar como ejemplo como una de nuestras comisiones de creación de redes entre distintas cooperaciones. Esto puede servir para impulsar la transformación de las distintas sociedades y las organizaciones dentro de este tipo de economía. Afecta de distintas formas los capitales y a la mayoría de sus miembros, porque como pasa en nuestros casos, no hay muchas alternativas. Es decir, no tenemos mucha capacitación sobre economías alternativas. Queda solamente un minuto, entonces me gustaría decir que en este caso la colaboración con el gobierno y la sociedad civil es clave y no podemos confiar únicamente en el gobierno, porque el gobierno se encarga principalmente de lo que es la economía principal y de la más tradicional. Hay que incorporar la economía social y alternativa en nuestros nuevos modelos para el desarrollo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Erin. Roberto, 3 minutos. Muchas gracias. Seré muy breve. El principal enemigo de la economía social y solidaria y de la humanidad, yo creo en general, es el mercado. Y el mercado ahora está jugando un papel muy importante en el sentido de concentrar aún más los recursos en pocas manos. La pandemia resaltó algo muy importante, la importancia de lo público. Pero lo público no fue suficientemente apoyado. Y ya teníamos antes de la pandemia una división territorial en todos nuestros países que apuntaban a donde el impacto del mercado ha sido más fuerte que en otros. Todos sabemos, por ejemplo, que el norte de Italia es mucho más avanzado que el sur de Italia. Y lo mismo ocurre en todos los países. Entonces, lo que va a pasar ahora en la pospandemia, que además hay que definir eso de la pospandemia, yo creo que la cuestión del virus va a seguir, pero lo más importante, lo que va a seguir más todavía, van a ser los impactos económicos y sociales. Y estos van a estar divididos por los territorios, porque el mercado hoy ha hecho a los ricos más ricos y los ha además equipado con instrumentos para hacerse de más riqueza que no tienen en los territorios la economía social y solidaria. Y doy un ejemplo. La digitalización. La digitalización de la vida hoy es un elemento fundamental para hacer negocios, para comunicarse, para establecer acuerdos, para muchas cosas. La economía social y solidaria no tiene estos instrumentos, o los tiene muy pocos, muy pocas empresas. En América Latina y el Caribe, sobre todo en África y en algunas partes de Asia. En Europa a lo mejor es un poco diferente. Entonces, mi impresión es que la pospandemia va a debilitar aún más, incluso a nivel territorial, los territorios más desventajados, que ya estaban en condiciones más desventajosas, infelizmente lo van a estar más. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Luis, tú 3 minutos. Muy bien, brevemente. Hay una pregunta que comentaban en el chat sobre si tendríamos que cambiar la colaboración público-privada por la colaboración público-social.
efectivamente hay un problema o hay un riesgo, y es que las empresas que cotizan en bolsa, que siempre están alerta, sean capaces de buscar esa colaboración pública y privada y hacer, como siempre, negocio, ¿no? Por lo tanto, ojo a ese tema. Con respecto a la pregunta, pues sin duda, digo la pregunta que hacía en el panel, sin duda los ayuntamientos y los organismos supramunicipales van a tener un papel aquí fundamental, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues, con la gestión de los servicios públicos, en cómo la economía social puede cubrir ciertas necesidades, cómo se pueden también poner al servicio de la economía social infraestructuras que estén infrautilizadas, ¿no? Por parte de los organismos locales. Hemos tenido también en España ejemplos interesantes de cómo las empresas de economía social han dado respuesta en la pandemia, ¿no? Por poner dos ejemplos, uno al norte de España, en función de lo que decía el compañero Roberto, el Grupo Mondragón, por ejemplo, rápidamente puso su industria a trabajar para las mascarillas, que no teníamos fábrica de mascarillas en España, ¿no? Fue una rapidez de un grupo muy importante cooperativo como es el Mondragón para dar respuesta. Pero también hay respuesta en el sur de España como cooperativas que están en el sector de la dependencia, de la ayuda a las personas, han estado en primera línea, han estado muy expuestos y han estado priorizando, ¿no? Poniendo a las personas en el centro. Voy terminando con respecto a lo que tenemos que hacer a nivel local. Yo creo que no solamente tenemos que hacer la economía social y las cooperativas un modelo alternativo, sino tenemos que dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo en el futuro. Hablo de innovación social, hablo de temas de movilidad, de temas de respuesta a la habitabilidad, por ejemplo, economía de los cuidados, servicios de proximidad, respuestas energéticas, plataformas colaborativas y un largo etcétera. Y por último, con respecto a la pregunta de si tenemos que mejorar como organizaciones, sin duda, yo creo que sí, no se puede generalizar, pero necesitamos actualizar nuestro modelo, necesitamos ser más flexibles, más digitales, por supuesto, mucho más accesibles de lo que somos. No podemos dejar que nuestras organizaciones se parezcan a la inmovilidad o a la falta de operatividad que tienen muchas veces las administraciones públicas. Por tanto, necesitamos cambios estructurales de cultura, de mejorar nuestra red y nuestra evaluación también y monitoreo de nuestra actividad. Por lo tanto, necesitamos una apuesta por repensar no solamente el qué, sino el cómo y sobre todo el para qué hacemos las cosas. Bien, muy, muy claro. Isabelle, c'est à toi. Très rapidement, parce qu'au Québec aussi, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale... En Quebec también las economías tienen problemáticas. Tienen problemas digitales, no tienen acceso a las mismas infraestructuras o las mismas facilidades digitales que las grandes empresas o que el gobierno, y esto impone un problema para dar servicios de calidad, pero también para llegar a una clientela que tampoco tiene acceso a estas facilidades digitales porque tienen problemas económicos. Entonces es un problema muy importante sobre el cual los gobiernos tienen que actuar. Otra problemática importante acá son los salarios que no alcanzan en el sector comunitario, en las pequeñas empresas de economía social. Actualmente, el Estado, a través del sistema de salud pública, va a buscar impone el salario a estas empresas y que actualmente necesitan muchos recursos, esos empleados, entonces no van a volver al sector de economía social. Pero más allá de todas estas dificultades, bueno, me repito un poco, en esta segunda intervención quiero hablar de las oportunidades reales que ofrece el sector de la economía social. Recientemente trabajamos en planes de relanzamiento locales, en las cuales hubo muchas propuestas para responder a las necesidades
que nos dio la crisis, el recurso a las empresas de economía social para sostener las clientelas más afectadas por la crisis de distintas maneras. Nos sugerían usar esta economía para el mantenimiento de las personas de cierta edad, para los adultos mayores, para el alojamiento de clientela vulnerable, con programas de movilidad para obras de salud, por ejemplo, en salud mental, porque si no, no pueden acceder a la salud pública. También cooperativas de productores agricultores agrícolas. También propusieron favorecer el acceso al mercado público con empresas de economía social con adoptando políticas de producción responsable, también crear un centro de economía circular donde se mutualizaran camiones, servicios para que las empresas puedan reutilizar en sus producciones. También nos propusieron poner la economía social para proteger los medios naturales y nos propusieron la creación de una sociedad y de un fondo de adquisición para la retoma colectiva que tiene como objetivo comprar empresas que cierren o que estén en dificultad y transformarlas en cooperativas. Entonces, la economía social puede estar ubicada en el centro de este relanzamiento. Sí hay dificultades, debilidades en distintos planos, pero estas pueden ser se pueden superar fácilmente si hay un interés para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía social. Es una cuestión de voluntad, digamos. Sí, muchas gracias. Fabián, tienes la palabra para terminar esta ronda. Fabián. Sí. Bueno, un poco comentarles de la experiencia que tenemos acá en la provincia de San Juan y específicamente a través de la agencia de inversiones que me toca dirigir. Nosotros trabajamos con las economías sociales básicamente tratando de lograr la inclusión financiera. Con respecto a eso hemos desarrollado herramientas bastante innovadoras y novedosas para lo que son la provincia de San Juan. Se desarrolló una sociedad de garantía recíproca que permitió justamente el acceso financiero a un montón de pequeños emprendimientos que de otra forma no pueden acceder. También se creó una fiduciaria, una empresa fiduciaria del Estado, en donde se generan líneas de crédito específicas para que permiten justamente la modernización y capacitación de todas aquellas microempresas que así lo requieran. Desarrollamos una línea de microcréditos, esa línea de microcréditos que obviamente se fue adaptando y ayornando de acuerdo a los requerimientos que nos generó esta pandemia, ha permitido justamente a poder llegar a todos aquellos pequeños microemprendedores y como así también productores que lo han requerido. Obviamente la provincia de San Juan es una provincia eminentemente minera y agrícola, pero la industria madre que tenemos es la industria vitivinícola, formada en su gran mayoría por pequeños microemprendimientos. Esos microemprendimientos pudimos llegar a través de estas pequeñas líneas de crédito, lo que permitió justamente que pudieran sortear de una forma más eficaz la pandemia. Pero no quiero dejar de lado otro tipo de actividades, como fue el desarrollo de proyectos que nosotros les denominamos proyectos estructuradores. Esos proyectos estructuradores, y si me permiten se los explico brevemente, son proyectos en los cuales una empresa nodo, o sea, se capacita con asistencia técnica a una empresa nodo, pero también a toda su línea de proveedores, lo que ha permitido justamente la incorporación de muchos actores de la economía social pequeños, haberlos podido capacitar y haberlos podido llevar a estándares que eran solicitados por empresas más grandes. Esto logró que pudiéramos, por ejemplo, brindar capacitaciones a más de 625 pequeños productores de la provincia de San Juan, generar paquetes tecnológicos que permitieron poder, juntamente con las líneas de microcrédito, acceder
a mejoras no solamente relacionadas con la mejora de la actividad productiva, sino también con la eficiencia energética. Y como decía recién, me parece que es muy importante que el foco de la cuestión tiene que estar relacionada en la persona, en el desarrollo integral de la persona. Me parece que ese es el eje fundamental donde trabaja la economía social. Desde la provincia de San Juan lo que se ha hecho es generar varias herramientas, como ya les comentaba algunas, pero también pensando en que esa economía social, en la economía social como un actor fundamental de la actividad económica de la provincia en general. Recién hablaban del tema de cooperativas y el tema de otro tipo de asociaciones. Nosotros lo que trabajamos en generar la cultura cooperativista. Me parece que ahí es donde, por lo menos en la provincia de San Juan, se trabaja más a fondo. Generar una cultura de trabajo, de asociativismo, y a través obviamente de cooperativas que permitan generar nuevos paradigmas de desarrollo. En la provincia hemos apoyado, ¿cierto? Por ejemplo, los pools semilleros, generando cooperativas de pequeños productores que generaban semillas de diferente índole y que permitieron justamente primero desarrollarse, acceder a mercados que de otra forma eran inimaginables para ellos, pero que además de ello, ¿cierto?, han permitido que la economía social llegue directamente a la familia como eje desarrollador y productor de la economía. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Me excuso muchísimo. Pero gracias, gracias. At the end of this rich panel, is no time left for conclusions. It's a pity, but 90 minutes are gone. Just one comment. We understand once more that social and solidarity economy has an extraordinary adaptability from all the things we heard. This approach to the economy is not born with prepackaged solutions. Estas soluciones y reaccionar ante necesidades específicas. Eso tiene que tener reacciones rápidas y adaptarnos de forma continua, incluso ante una emergencia como la COVID-19. Terminamos nuestro webinar. Me gustaría agradecerles a todos los panelistas, a todas las personas que asistieron, a los organizadores, y les quiero recordar que encontrarán la grabación de esta sesión en todos los idiomas en la página web y en las redes sociales. Muchas gracias nuevamente y lamento que no pudimos responder todas las preguntas, pero pueden contactarse con los organizadores para seguir debatiendo todo esto. Muchas gracias a todos y todas.